So how can you protect yourself from bird flu? Again, wear recommended personal protective equipment at work. Protecting your eyes really seems especially important. Wash or clean your hands often. Use soap and water, and if there's not soap and water available, use an alcohol-based hand sanitizer. That will work. Keep your hands again away from your eyes, nose, and mouth. Stay up to date on your recommended vaccines, and don't drink raw milk. Don't eat raw or undercooked beef, especially ground beef. Usen protección para los ojos y las vías respiratorias en las áreas de exposición. Estas áreas deben estar claramente marcadas. Asegúrese de usar protección para los ojos, como gafas o cobertura facial, un respirador arropado por NIOSH. Aquí tenemos un ejemplo con un N95 u otro respirador aprobado por NIOSH. También guantes, y es importante lavarse las manos con frecuencia. So wear eye and respiratory protection in areas with exposure. These areas should be clearly marked. Ensure wearing of eye protection. Again, that seems very important. Eye protection goggles or a face shield. An N95 or better, NIOSH-approved respirator for your respiratory protection. And then gloves that are impermeable, that don't let water in. Wash your hands often, especially when taking your gloves off. Gloves are never 100%, so be sure to wash your hands or use a hand sanitizer when you take your gloves off. ¿Cómo protege a los demás si está enfermo? Quédese en casa y alejado de otras personas. Cúbrase la boca y la nariz. Lávese o límpiese las manos con frecuencia. Lave las superficies que toca con frecuencia, como las encimeras de la cocina. Tome medicamentos antivirales contra la gripe, como Tamiflu, si se lo recomiendan. Funciona mejor si se toman lo más antes que pueda. Los medicamentos pueden ayudarle a sentirse mejor pronto y reducir el riesgo de enfermarse más. So how do you protect others if you're sick? Stay home and away from others. Cover your mouth and nose. Again, wash and clean your hands often. Can't say that enough. Wash common surfaces that you may touch, such as kitchen counters, bathroom counters, so that other people don't touch them and then touch their eyes, nose, and mouth. Take the flu antiviral medicine, such as Tamiflu, if recommended. It works best the sooner you take it, the sooner it works. So it can help you feel better sooner as well, and it can lower your risk of getting sicker. Ahora vamos a hablar sobre la vacuna contra la gripe estacional o la gripe regular. Es la gripe de que siempre hablamos que pasa todos los años. La gripe aviar es un virus totalmente diferente de la gripe regular o estacional. La vacuna contra la gripe estacional o regular no protege contra la gripe aviar. Pero ¿por qué es importante vacunarse contra la gripe regular o estacional? Esta vacuna le ayuda a que el cuerpo se mantenga fuerte y saludable, evita que falte al trabajo, lo protege a usted mismo, a sus compañeros de trabajo y a su familia. Protege contra enfermedades graves causadas por la gripe estacional y puede reducir la posibilidad de que los virus de la gripe humana, la gripe regular estacional y la gripe aviar que se mezclen y se vuelvan más peligrosos. ¿Dónde pueden vacunarse? Pueden hablar con su empleador, hablar con un médico, llamar al departamento de salud local y también pueden ir a este sitio de web que se llama Mi Turno o My Turn para sacar la cita de la vacuna. So we're going to talk about the seasonal or regular flu vaccine, a fall flu shot that comes. Bird flu is a different virus from the seasonal or regular flu. The regular flu vaccine is not going to protect against the bird flu virus. So why get the seasonal or regular flu vaccine? It helps the body stay strong and healthy. It helps prevent missing work.
It can protect yourselves, your coworkers, and your family. It can protect you against more serious illness from seasonal or regular flu. And it may reduce the chance of human and bird flu viruses mixing and becoming more dangerous, changing. So where can you get vaccinated? California Department of Public Health, Tulare Public Health, other counties' public health. It's recommended for everyone 6 months of age and older. You can talk to your employer. You can talk to your medical doctor. You can call the local health department or visit MyTurn at myturn.ca.gov. Nosotros seguimos aprendiendo sobre este nuevo virus. Nuestros conocimientos cambiarán a medida que aprendamos más. El virus puede cambiar y volverse más grave. Seguiremos hablando sobre lo que sabemos actualmente en los próximos días y semanas. Y para obtener información actualizada, visite la página de web HPAI. Aquí está el enlace y un código para más información y más recursos. So we are still learning about this bird flu virus, especially the one that's infecting our dairy cows. So we're continuing to learn. Our knowledge is going to change as we learn more. This virus may change and could become more serious. We will continue to talk about what we know currently and in the coming days and weeks. And for the most up-to-date information, please visit our bird flu website at cdph.ca.gov/birdflu. Thank you. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Gaitán, soy el veterinario especialista del Departamento de Agricultura. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Good afternoon, I'm Ricardo Gaitán. I'm the veterinary specialist for the Department of Food and Agriculture. Thank you for having me here. So what is the role of the California Department of Food and Agriculture? We're going to talk about that. Vamos a hablar sobre el papel del CDFA, Departamento de Alimentos y Agricultura, la situación actual del brote, the summary of the situation summary. We're going to talk about clinical science. Vamos a hablar de los signos clínicos en las vacas. Cuando tenemos vacas enfermas, ¿qué hacemos? We have sick cows now, what we do. We're talking about quarantines, cuarentenas, vamos a hablar sobre ellas. What to do if we have a positive test, ¿qué hacemos? Tenemos resultado positivo. El rastreo de animales, de animal tracking. What's biosecurity? Vamos a hablar sobre la bioseguridad en la caja. What are the biosecurity requirements? ¿Cuáles son los requerimientos de seguridad? Cattle movement, los movimientos de ganado en el estado y fuera del estado. The role of the dead animal haulers y el transporte de cadáveres de animales. The role of the CDFA. Our goal is to support California agriculture, people and animals. Nuestro objetivo es apoyar a la agricultura de California, a las personas y a los animales. The CDFA response help dairies with H5N1 avian influenza bird flu. Sí, nuestro personal de respuesta del Departamento de Alimentos y Agricultura de California está aquí para ayudar a la industria lechera que está sufriendo con la influenza aviar H5N1, o conocida también como gripe aviar. It's very important that early detection will give us faster help. Es muy importante que ustedes sepan que para nosotros el detectar esta enfermedad en una etapa temprana ayuda a que la ayuda de ellos es más rápida. Es muy importante eso porque en cuanto sabemos dónde está podemos tratar de detenerla, pero si no sabemos dónde está no podemos ayudar. So our objective is, or strategy is to contain spread of infection. So if we don't know what the virus is, we can do it to it. Now the situation summary as of today, of yesterday. Hasta el día de ayer teníamos 178 casos de gripe aviar. Esto significa que son 178 ranchos lecheros en el centro de California afectados. As of yesterday, we had 178 cases of affected dairies in California and the Central Valley, and we expect this number to go up. Y esperamos que este número incremente porque
todos los días mandamos muestras because we're sending samples to the laboratory every day. As of yesterday, we have 3 affected commercial ultraflux in Tulare and Merced County. Y hasta ayer también se reportaron, o tenemos reportados, 3 granjas avícolas comerciales en los condados de Tulare y Merced, sufriendo de la gripe aviar en aves. ¿Y cuáles son los signos clínicos? The clinical signs. The most common is a sudden drop in milk production. So el primer síntoma o signo que vemos en las vacas productoras de leche es que baja la producción de leche. Very sick cow produce thicker concentrated cholesterol-like milk or make no milk. Si las vacas están muy enfermas, tienen una leche más espesa, más concentrada, más parecida a lo que es el calostro, o de plano no producen leche. El virus ha mostrado una especial atracción hacia la ubre y hacia la leche. Es en donde más se encuentra la concentración del virus. The virus likes milk and udders is where the virus concentration is the highest. Infected cows can be symptomatic or asymptomatic. Y las vacas enfermas pueden mostrar signos clínicos o luego estar ningún signo clínico. Pueden parecer enfermas o pueden parecer sanas. Y ese es un verdadero reto para nosotros y para ustedes también. Aquí vemos unas fotografías de cómo se puede ver la leche, que parece que al rostro es más espesa que la leche normal. Y también podemos ver que algunas vacas tienen la ubre que se les seca, se les encoge. Y entonces son cosas que podemos empezar a observar y reportar. Okay. So infected cows it can be shown with a shrunken or deflat appearance color, or the milk can look like colostrum. So that's something that you guys can look up to see if you can see these in your dairies and report them right away. ¿Cuáles son los signos clínicos? Well, other clinical signs are decrease in the feed consumption or appetite, respiratory signs like clear nasal discharge, abnormal tachy or sticky or loose feces, lethargy, dehydration or fever. Algunos otros signos clínicos son la disminución del consumo de alimento, el apetito, signos respiratorios con secreción nasal normalmente transparente, a veces es un poco más gruesa y con olor. Heces anormales con moco o diarrea y animales deprimidos o letárgicos que se ven que están como idos. Y también se ve deshidratación y fiebre en algunos casos. Les voy a mostrar unas transparencias que nos prestó el Dr. Lomer de la Universidad de Colorado. Estas imágenes les pido por favor que no se distribuyan en redes sociales sin el permiso del Dr. Lomer de la Universidad de Colorado. These following pictures were given to us by Dr. Mohart with the Colorado State. Please do not publicate or circulate these media pictures without the written consent from Dr. Mohart. So here we can see the nasal discharge on a calf. It's not different than any other respiratory infection. The most common sign, as I mentioned before, is clear nasal discharge. But it can be complicated with secondary bacterial infections. So, como lo mencioné anteriormente, el signo más común es moco transparente, pero también se puede ver moco verdoso, amarillento e incluso sanguinolento cuando los animales tienen infecciones secundarias bacterianas, porque la infección viral es bajo sus defensas, entonces si hay bacterias por ahí pueden producir una poliomielitis. So here we have other colors on the mucus or the nasal discharge, but as I mentioned before, this could be the result of a secondary bacterial infection also. Aquí, como se les mencioné, en la transparencia anterior vemos mocos con diferentes aspectos, diferentes urgencias, colores, y eso puede ser por una infección bacteriana secundaria, no necesariamente por una infección viral. Y aquí vemos esta vaca que está echada, que normalmente las vemos así, pero ustedes que conocen el comportamiento de los animales con los que trabajan se pueden dar cuenta si están deprimidas o
So this could be a cow, a normal milky cow, but only you guys that work directly with them know the behavior of the animal, and you can tell if the animal is lethargic. Okay, now if we have sea cows, what we can do? So it's possible separate the sea cows from the healthy ones. If you think H5N1 bird flu is in your herd, call your veterinarian or call the CDFA sick hotline. The dairy might be put under quarantine to stop movements. Milk samples will be sent to the laboratory. Samples from sea cows and poult count. If sea cows cannot go into the food supply, any milk produced by sea cows cannot go to the food supply. And CDFA will assign a case manager if herd is positive. So, si se encuentran vacas enfermas, ¿qué es lo que ustedes hacen? Bueno, si es posible, hay que separar las vacas enfermas de las vacas sanas para evitar que se infecten más animales. Si cree que la gripe aviar, la H5N1 está afectando a su gato, a sus animales, llame a su médico veterinario o llame a la línea directa de CDFA para reportar animales enfermos. La granja podría ser puesta en cuarentena y esto es para mantener o detener los movimientos de animales y evitar que se pasen enfermedades a otros lugares. Las muestras de leche se enviarán a laboratorios, sobre todo de vacas enfermas, y muestras del tanque de almacenamiento de leche. Y la leche de vacas enfermas no puede traer el suministro de las seres humanos. El CDFA asignará a un administrador de casos si el rancho es positivo, y esto es para ayudarle a continuar con los pasos siguientes para recibir medida. Okay. ¿Y cómo se pueden ustedes proteger? How can you protect? We just saw a very good presentation of how can we protect ourselves. Vimos una presentación anterior de cómo protegernos, exactamente lo mismo. Utilizan equipo de protección personal y lavarse las manos es muy recomendable. Wash your hands is one of the best ways you can prevent it. One thing that personally that I believe when you are wearing gloves, sometimes people believe that since I have gloves, I'm protected. So if you're wearing gloves, always treat them like you're not wearing gloves. The gloves can be infected too, not just your hands. Wash your gloves and disinfect your gloves if you don't touch your face. Una cuestión muy personal aquí es que cuando la gente utiliza guantes, muchas veces siente que está protegida y que no le va a pasar nada. Pero los guantes también se infectan igual que las manos. Entonces traten los guantes como si fueran sus propias manos. Y lávense las manos o guantes y desinfectenlos si van a consumir alimentos o si van a meterse las manos en la boca o tocarse los ojos. Porque el simple hecho de traer los guantes no previene esa contaminación. Y aquí muestro unos ejemplos de cómo usan los documentos oficiales de cuarentena. These are some just samples of the official documents of quarantine for you to see how they live that. They are going to show you what you cannot do in and out of the farm. Este documento te va a decir que puedes mover adentro y fuera, a qué no puedes mover fuera de la. Ahora, ¿qué es la cuarentena? What is the quarantine? So the quarantine is just a document that is going to show you which animals, animal products, and equipment can be moved or cannot be moved in or out of the farm. What can still be moved, like the milk can be moved to the creamery, the cows can be moved to calf ranches, the cool cows can be moved directly into the slaughter plant, but there are some things that you're going to need a permit. So if you're in doubt, please call or ask your case manager so they will guide you through the permitting process. So, ¿y qué es la cuarentena? La cuarentena es un documento que te va a indicar qué animales, productos de origen animal y qué equipo no pueden entrar ni salir de la granja, pero además también te va a decir cuál se puede entrar ni salir de la granja. Y por ejemplo, la leche se puede seguir enviando a la cremería para procesarse. Los becerros pueden irse a los ranchos de becerros y el ganado ya no está, las vacas secas o las vacas que ya no están produciendo pueden mandarse al rastro cuando sí se requiere, pero tienen que ser animales sanos. O sea, nada más son animales que ya no están en producción, pero no pueden mandar animales enfermos al rastro. Cualquier duda que tengan, si creen que van a necesitar un permiso para cualquier movimiento,
pregúntenle a su administrador de casos y ellos van a ayudarlos a determinar qué tipo de permiso necesitan y qué requisitos necesitan. O sea, detener el movimiento puede también detener la propagación de la enfermedad y es por eso como se hace esto. Ahora, testing positive. So, cuando tenemos pruebas positivas, ¿qué vamos a hacer? Para que una granja se considere positiva, necesita tener 2 muestras positivas. La primera muestra se manda a un laboratorio local, por parte del gobierno del estado, pero la segunda muestra confirmatoria tiene que mandarse a un laboratorio del gobierno federal para hacerse la confirmación. En el momento que nosotros tenemos un resultado como presunto positivo, en ese momento se pone la granja en cuarentena y muchas veces no hay tiempo de generar este documento. Se puede poner una cuarentena verbal hablando con el encargado de la granja. ¿Sí? Una vez que se confirma, que se recibe el resultado de la confirmación, entonces ahí se determina que ya la cuarentena queda en pie, pero si la confirmación regresa, o sea, la segunda muestra regresa negativa, entonces se levanta la cuarentena acá. Y bueno, obviamente como les mencioné, se les asigna un administrador de casos, del cual le va a ayudar a cualquier paso o cualquier trámite que requiera. Y una vez que una granja es positiva, se sigue haciendo pruebas constantemente y una vez que se obtienen 3 muestras semanales consecutivas negativas, entonces se le quita la cuarentena a la granja y puede realizar sus funciones normales como lo hacían antes de estar libertados. Now, testing positive. In order for a farm to be positive, we need 2 tests. The first test is considered as the presumptive positive test. If we have a presumptive positive, we establish a quarantine on the farm until we receive the second sample that has to be done by a USDA laboratory. So if that second sample comes back negative, the quarantine simply gets lifted. But if it comes positive, then the quarantine will stay in place. In order to release that quarantine, we continued taking samples. And once we receive 3 weekly samples consecutive that are negative, then the farm quarantine gets lifted and the farm goes back to normal operations. Y aquí es nada más un ejemplo de qué es lo que va a hacer el case manager. Si el case manager las primeras 12 horas va a hablar con el propietario de la granja, va a conectar información para administrar y dedicar quién será el principal punto de contacto con el gobierno. También se le puede hacer una cuarentena verbal, como lo mencioné, por teléfono, y se va a programar una visita a la granja para obtener información. Sí, dentro de las primeras 24 horas, el administrador de casos también hará una visita a la granja, va a recopilar información, cuántos animales enfermos, el número de tanques, movimientos de animales, etcétera, para establecer un plan de acción. Sí, y va a verificar que la bioseguridad de la granja sea correcta y si no va a hacer unos cambios y recomendaciones para que se incrementen las medidas de bioseguridad y va a proporcionar información sobre la asistencia financiera porque hay asistencia financiera para mitigar un poco las pérdidas y también para ayudar a la seguridad de los trabajadores, que es uno de los principales objetivos que ustedes estén seguros. También va a ayudar con la gestión continua para consultar con la lechería cada 2 días más o menos hasta que se libere la cuarentena. Va a preguntar el número de enfermos, de animales enfermos, cuántos fallecieron, si es que fallecieron algunos. También va a provocar los kits para tomar las muestras y enseñarles cómo tomar las muestras y enviarles al laboratorio y que tan frecuentemente se tiene que mandar al laboratorio y todo ese tipo de información va a ayudar al administrador de casos a ustedes. So the case manager of the first 12 hours, the day owner will be contacted by their dedicated case manager, who will be the main point of contact with CDFA and the producer. There will be probably a verbal quarantine if there's over the phone, just to stop movement and start the investigation. See, an on-farm visit will be scheduled
within the first 24 hours. And the case manager will be making the on-farm visit to collect information like how many animals are sick, the number of tags, animal movements, etc., to establish a plan of action. Then we'll be checking the biosecurity of the farm to see if you guys have a good biosecurity or if it has been implemented more strict biosecurity. It's going to provide financial information, financial pay from the federal government on worker safety. Then there's going to be an ongoing management. It will be checking with the producer every other day or every day if necessary. There's going to be continue asking about the number of animals that are sick or dead. It's going to provide the testing and the testing schedule, the kits, and it's going to walk you through until we can release the quarantine from the farm. Now, tracing is very important, el rastreo, and the tracing is what is going to help us identify where the disease might came from, where the animals are going to be moved, how we can prevent the process of sending the sick animals to other places or not sending animals to other places. So the process of identifying other dairy herds that might have in contact with the affected farm or have been exposed. So all that tracing is very important for us to know where the disease came from and where the disease might go to try to stop it. Sí, entonces el rastreo son las pruebas de detección de la gripe aviar de rebaños o de los hatos lecheros que se basan en el rastreo, y este rastreo es el proceso de identificación de hatos lecheros que pueden haberse estado en contacto con la granja infectada o que hayan estado expuestos, cómo pudo haber enfermedad, hacia dónde pueden ir, de dónde pueden venir, hacia dónde pueden ir, todo eso para poder controlarla. Todo eso es parte del rastreo. Then biosecurity, we already talked about biosecurity a little bit, but biosecurity is everything that you can do in a farm to prevent diseases from coming in or from going out. For example, washing hands in salt or water, limiting the amount of people that come into your farm, etc. Cleaning and disinfecting, removing all visible dirt, washing equipment with salt or water, disinfecting, washing all the vehicles, etc. All that are all the steps that you can make to prevent diseases from coming to your farm. ¿Y qué es la bioseguridad? Bueno, la bioseguridad es todo lo que ustedes pueden hacer para evitar que una enfermedad entre a la granja, o si hay una enfermedad en la granja, para evitar que la enfermedad salga para otras granjas. Y ejemplos de bioseguridad son de todo lo que hemos venido hablando: lavarse las manos con agua y jabón, desinfectarse, limpiarse los zapatos, cambiarse de ropa, limitar el número de gente que entra, que únicamente venga la gente que tiene que trabajar aquí, no la gente que viene y cita, desinfectar todos los vehículos que entran al SANER. Todo este tipo de cosas que puedes hacer, desinfectar con cloro o con otro desinfectante para mandar cualquier microorganismo que pueda causar daño a los animales. Y algunas recomendaciones, some of the biosecurity recommendations are only necessary workers in the farm, paying the visits, food baths that has to be placed in the entries and exits, and use them every time you go in or out. Place all the entry points, especially on the milk production barns. Regularly fill them and exchange the chemicals because they go bad. So they reduce the effectiveness. So use them every time when you're entering and specifically when you're exiting. So all vehicles entering or leaving the facility should be cleaned and disinfected. At the minimum, 8 tigers. Algunas recomendaciones de bioseguridad, como mencioné antes, limitar el número de personas que entran a la granja, que sean específicamente adaptados los trabajadores. Utilizar tapetes sanitarios, ponerlos en las entradas y salidas para desinfectar los zapatos o las botas, colocar en todos los puntos de entrada y salida de los establos. Hay que cambiar el químico regularmente porque pierde su intensidad y su efectividad. Utilizarlo al entrar y al salir de los establos de leche. Todos los vehículos que salgan hay que desinfectarlos, aunque sean nada más las llantas, por lo menos.
colocar señales por todos lados para recordarle a las personas que no se les olvide hacer esto. Y, signage is very important to remind people what they have to do. Now, complement. So they talked about this a little bit ago, how this disease is moving. We believe this is the movement of infected animals from one farm to another, sharing contaminated equipment, contaminated vehicles, and here your vehicles or the vehicles of the providers that are bringing food or that are bringing medications or whatever they're bringing to the farm, if they are the same people that are going through other farms, that can be how the disease goes from one place to another. Also, interstate movement. There's federal orders that require that if you're going to move an animal from one state to another, you need to have a negative PCR test for HPAI on milk. And you need to have a valid health certificate that is no more than 7 days prior to movement. Para el movimiento de las vacas, es una de las principales formas de cómo se está propagando esta enfermedad. Traslado de vacas infectadas de una granja a otra, compartir equipos contaminados, vehículos contaminados que transitan en la granja, ya sean los de los empleados o los de las compañías que les llevan los alimentos de todo tipo de cosas que distribuyen en varias granjas. Entonces, muy importante establecer lugares en donde puedan dejar y entregar o recoger sin necesidad de que traiga la granja, y si tienen que traer la granja, pues lavar y desinfectar esos vehículos. Y el movimiento para mover animales de una granja a otra o de un estado a otro, por orden de las autoridades federales, tiene que tener una prueba de PCR negativa para H5N1 de la leche, y tiene que tener un certificado de salud que se haya expedido no más de 7 días antes del movimiento. También the dead animal haulers, pickups from infected farms must be the last. If possible, use a dedicated entrance. Daily pickups at the designated dead animal pile, and pickups as far as possible for animals and animal feed. Para aquellos que se dedican a transportar los animales muertos, es muy recomendable decirles que si van a recoger animales muertos de una granja infectada, sea la última granja que visitan la infectada para evitar llevar esa infección a otras granjas. Si es posible, utilizar una entrada dedicada para ellos nada más y que no sea utilizada para ningún otro vehículo. Hay que recoger los animales diarios. Si hay que recoger los diarios, es recomendable establecer un lugar donde se unen los animales muertos, de preferencia en un lugar que evite que el transportador de animales muertos entre a la granja, y también que recoja lo más lejos posible de los animales y de zonas de almacenamiento de alimentos para evitar la contaminación cruzada. Y bueno, eso es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden con su teléfono celular escanear este QR code que los llevará directamente a la página de CDPA, en donde pueden ver todas las actualizaciones que ponemos ahí. This is all for me. Thank you for having me. And if you want to access our current information, and you can scan this QR code with your phone, and it will take you to the CDA page where we update all the information. Thank you very much. Ok. Buenas tardes todo el mundo. Me llamo Eric Beck. Trabajo por Kalosha. Tengo como 30 años trabajando con Kalosha. Y soy hijo de emigrantes. Nací cerca de aquí en Paisania. Y les voy a hablar sobre el gripe aviar y protecciones para los trabajadores en las granjas. Y la ley aplicable se llama 5199.1, que es el número que tiene, y cubre enfermedades zoonóticas, que significa que vienen de animales, y que son transmisibles por aerosoles, que significa que transmiten por el aire o por salpicaduras. Eric Berg with Kalosha. Been with Kalosha for close to 30 years. And I'm going to talk about avian flu, bird flu, and worker protection under Kalosha's law, which the law is 5199.1. It's called Aerosol Transmissible Diseases, zoonotic, and that means zoonotic means comes from animals, and aerosol means comes from splash of
droplets or other particulates that are suspended in the air. Ok, voy a hacer ahorita puse en página. CalOSHA protege la salud y seguridad de todos los trabajadores en California. Y lo que hacemos es crear y cumplir las normas de seguridad y salud para los trabajadores. Y también proveemos educación y asistencia a los empleadores igual que a los trabajadores. Y CalOSHA protege a todos los trabajadores en California, no importando su estatus migratorio. CalOSHA nunca pregunta sobre el estatus migratorio de nadie, y también CalOSHA no hace cumplir las leyes de inmigración, y CalOSHA nunca reportará a nadie a ICE o la Servicio de Inmigración. So CalOSHA is the agency that protects workers, health and safety of workers in California. We do this by creating and enforcing health and safety regulations for workers, and we also provide education and assistance for employers as well as for workers. And CalOSHA protects all workers of California regardless of their immigration status, and so CalOSHA never asks about someone's immigration status, and CalOSHA also does not enforce any immigration laws, and we never report anyone to the immigration status. Ok, primero español. Entonces la ley, como dije antes, es 5199.1, que es la ley para proteger a los trabajadores de enfermedades que son transmitidas por animales o zoonóticas y que pueden infectar a las personas a través de salpicadores de leche o de moco o de cualquier sustancia animal, o también a través del aire cuando uno exhala. Hay como gotitas microscópicos que pueden tener virus, y lo mismo pasa con los animales. Entonces esa ley es para proteger contra estos enfermedades. Y esa ley se aplica en la mayoría de los lugares de trabajo donde hay animales o productos animales no procesados, como granjas o ranchos de animales, lecherías, mataderos zoológicos, clínicas veterinarias, truenos que manejan vida silvestre, y otros lugares parecidos. Okay, so the law or regulation is called 5199.1, and that's the aerosol transmissible disease zoonotic regulation. And this regulation is about illnesses transmitted by animals, which means where the zoonotic comes from, and also can infect people through splashes of milk or other animal substances, and also through the air. And this law applies in the majority of locations where there's animals or unprocessed animal products, like farm animals, animal farms, dairies, slaughterhouses, zoos, veterinary clinics, and also jobs that deal with wildlife. Okay, los básicos de la ley de protección de los trabajadores. El empleador, el patrón, tiene que tener instrucciones y reglas estrictas para proteger a los trabajadores de enfermedades que podrían venir de animales. Y las instrucciones y reglas deben incluir saneamiento, investigación de enfermedades, la capacitación de los trabajadores, la bioseguridad, el uso de equipo y ropa de protección personal o PPR por sus siglas en inglés. Y también el patrón tiene que capacitar a los trabajadores sobre estos temas, y el patrón tiene que mantener registros de cómo compran fornecer. In English. So the base part of the law of 5199.1 is first to have written instructions and rules to protect workers from illnesses that can come from animals. And those instructions and rules must include sanitation, investigation of accidents, training of workers, biosecurity, the use of protective equipment, protective clothing, called PPE,
and also have training for the workers on these issues, and then keep records to show that they're following the rule. Okay. Y hay requisitos adicionales de esa ley cuando hay dos circunstancias, se llama parte C de la ley o parte D. Parte C es cuando hay una orden del Departamento de Agricultura. La USDA es el Departamento Federal y CDFA es el Departamento Estatal de Agricultura. Y cuando una de esas agencias tiene orden de cuarentena o restricciones de movimiento, otro control de infecciones, entonces parte C de la ley se le aplica. Y la otra parte, se llama parte D, es cuando hay animales infectados, hechos deshechos, áreas en donde estuvieron estos animales infectados o sospechos. So, parte D aplica cuando hay animales infectados y C es cuando hay un orden. Y la parte C puede aplicarse aún cuando no hay animales infectados. Las dos partes C y D se aplican a donde hay animales infectados, lecherías, rebaños, o cualquier rancho, finca con animales infectados. Okay, there are additional requirements under the 5199 Part 1 regulation. There's Part C, which applies when there's an order from the U.S. Department of Agriculture or the California Department of Food and Agriculture, either a quarantine order or movement restriction or other control and infection. And then there's Part D, which applies when there's infected animals or their waste or areas where there were animals infected or their waste. And Part C applies when there's, can still apply when there's no animals infected, just to find a certain order from the Agriculture Department. And both parts, C and D, can apply if there's animals infected and there's an order. Ok, voy a hablar un poco sobre parte C, que aplica cuando hay una orden del Departamento de Agricultura, que tiene requisitos para los empleadores. Tienen que tener instrucciones y reglas escritas sobre cómo trabajar de forma segura, establecer áreas restringidas en donde se puede estar expuesto a enfermedades animales. La área restringida no es necesariamente toda la finca, puede ser más chiquito. La orden de cuarentena puede aplicar todo el rancho, pero la área restringida puede ser más pequeña, puede ser solo los lugares donde se puede ser infectado por animales. Y también el patrón tiene que poner letreros en las áreas restringidas, y los letreros deben tener esta información de cómo identificarlos como un área restringida, y también estar en los idiomas, todos los idiomas que las personas en el trabajo que hablan. Okay, additional requirements is for Part C when there's a quarantine or other order from the Agriculture Department. The employer has to have written instructions and rules of how to work safely, establish restricted areas where someone could be exposed to an animal illness. And the quarantine order might apply to the whole ranch or the whole territory, but the restricted area doesn't have to be that big. It can be smaller. It can only apply to where there's a possibility of getting, becoming sick from an animal exposure. And at the entrance to these restricted areas, the employer has to put signs up that identify the areas as a restricted area, and also be in any language of all the languages spoken by the workers. Okay, and dentro de las áreas restringidas, un supervisor con conocimiento de las reglas de seguridad debe supervisar a los empleados que están adentro. Y el empleador debe dar y también garantizar el uso de ropa, equipo de protección personal. Un dibujo en foto ahí de alguien usando toda la ropa. No tiene que ser exactamente como eso, pero es un ejemplo. Eso incluye overoles para todo el cuerpo, cubrecabezas, guantes, protección para la boca y nariz. Y también muy importante, como dijeron antes, es protección para los ojos y también respiradores cuando están dentro de edificios
con el potencial de infección. Y también el patrón tiene que proporcionar y garantizar acceso a vestuarios, duchas, baños y agua potable para tomar. Okay, continuing on with Part C, requirements that apply when there's an order from the Department of Agriculture. In the restricted areas, supervisor that's knowledgeable about the employer's safety rules has to supervise those employees inside the restricted area. And also make sure that everyone's using the correct protective equipment and protective clothing, which includes coveralls and covering, gloves, and also nose and mouth protection. And very important, as it was mentioned before, is eye protection, and also respirators indoors. Now, if there's a potential for an infection like that, animal substances. And also the employer has to provide and make sure employees access to change rooms, showers, bathrooms, and drinking wine. Ok, siguiendo con esa parte, parte C. Dentro de las áreas restringidas, los empleadores deben dar a los trabajadores que entren en esas áreas servicios médicos, chequeos médicos, vacunas, medicamentos, según está recomendado por las agencias de salud, que sea el federal o estatal, o el funcionario de salud local, que es el condado. Y también dar capacitación de los peligros de enfermedades que vengan de los animales, medidas de protección que tienen el empleador, la ropa protectiva, respiradores, cómo descontaminarse, los servicios médicos que el patrón va a dar a los trabajadores, chequeos médicos, vacunas y medicamentos. Y la capacitación de ser propia para el nivel de educación y el idioma que hablan los trabajadores. Okay, in the restricted area, employers have to make sure that all workers that enter are offered medical services, including medical checks or health checks, vaccines, medications, as recommended by the Federal Health Department, or the CDC, which is the Federal Centers for Disease Control, or the State Health Department, CDPH, or the local health department. And the employer also has to train employees on the dangers of the animal illnesses, the measures that the employer has put in place to protect employees, personal protective equipment, respirators and decontamination, and the medical services that the employer is offering. And the training has to be appropriate to the level of education and in the proper language that workers speak. Ok, voy a seguir con la parte de la ley, que es cuando hay animales infectados y también limpieza y desinfección de áreas que contienen o que contenían animales infectados o sus desechos. Y esa parte de la ley es más protectora y detallada que la parte C. Esa parte D aplica cuando se manejan o manejan o sacrifican, transportan, matan o cualquier contacto con animales infectados. Y también con la limpieza y la desinfección de las áreas usadas o previamente usadas para contener animales infectados y sus desechos. Entonces eso se aplica a rebaños de ganado, lecherías y a cualquier granja con animales infectados. Okay, now I'll talk about Part D of the regulation, which is more protective and detailed than Part C. And this applies when there's actual infected animals on the farm. And also to the cleaning and disinfecting of areas where animals were. So this applies to the handling, sacrificing, transportation, and elimination of infected animals. And also to the cleaning and disinfecting of areas used or previously used to contain animals or their waste. And so this applies to dairies and any other farm with infected animals.
Ok, siguiendo con esa parte de la ley, parte D, el patrón tiene que tener un plan escrito de seguridad. Lo que tiene que tener el patrón es tener escritas las instrucciones y las reglas de seguridad y tener esas instrucciones disponibles a todos los trabajadores. Y en ese plan de trabajo, incluir evaluación de los riesgos biológicos, que es las enfermedades de las enfermedades, los riesgos químicos, y a veces son químicos tóxicos o peligrosos para la limpieza, y también los peligros físicos de seguridad como máquinas, otro equipo que puede lastimar. También en este plan escrito, el patrón tiene que tener una descripción de las medidas protectoras que el patrón tiene para proteger el ambiente. Y también cómo establecer las áreas restringidas en qué son. Y también el patrón tiene que tener una lista de todos los trabajos y tareas donde se puede exponer a las enfermedades laborales. Okay. So next, for part D of the regulation is the written safety plan, where the employers have to have written instructions and rules for safety and have them available to all workers, and have a work plan that includes an evaluation of the biological risks, which would be the animal illnesses, the chemical risks, which would be they can use toxic or hazardous chemicals for cleaning, disinfecting, and also physical and safety risks, such as dangerous machinery and equipment that could injure workers. And then also have a description of any protective measures the employer has put in place, and also what are the restricted areas in the workplace. And as part of this written plan, the employer has to have a list of work and tasks where there's exposure to infected animals. Ok, siguiendo con instrucciones escritas, los métodos para proteger a los trabajadores. Primero, estas medidas protectoras, que son los controles técnicos. Controles técnicos son cuando está dentro del edificio la ventilación para mantener más limpio el aire, o cuando hay materiales secos que pueden producir mucho polvo que se mojan antes. Eso es como controles técnicos para bajar riesgos. Y también las reglas y prácticas de seguridad en el trabajo. Y segundo, tener instrucciones y reglas para el manejo seguro de químicos peligrosos. 3 es la protección respiratoria. 4 es la ropa y equipo de protección. Y 5 son las instrucciones y reglas de descontaminación, como limpiarse para que no se contagie a nadie fuera del trabajo. Okay. Continuing with written instructions, methods for protecting workers. First is the protective measures the employer has. These include engineering controls, which could be like ventilation in indoor locations to keep the air cleaner, and also work practices that protect workers. Second is instructions and rules to safely handle any dangerous chemicals. Third is respiratory protection. Fourth is protective equipment and protective clothing. And fifth is instructions and rules for decontamination. Ok, siguiendo con las instrucciones escritas. 6 es como deshacer de equipo, ropa y desechos contaminados, como deshacer de esas cosas. 7 es servicios médicos que el patrón va a tener para los trabajadores. Y 8 es la capacitación que el patrón va a dar a los trabajadores. Y 9 son los registros que mantienen el patrón para mostrar que está cumpliendo con la ley. Okay, continuing with written instructions. Number 6 is the how to get rid of equipment, clothing, or decontaminated waste. Medical service. Number 7 is medical services. The employer will make available to employees. 8 is training for the employees, and 9 is record keeping. How the employer shows they're following the rule.
Ok, siguiendo, supervisión. Una persona que conozca las instrucciones de seguridad, las instrucciones y reglas de seguridad, tiene que supervisar y hacer cumplir las reglas dentro de las áreas restringidas. Y también este supervisor tiene que asegurar de que solo personas capacitadas entran en las áreas restringidas. Y también este supervisor tiene que registrar el nombre, hora de entrada y salida de cada persona que ingresa o salga de esta área restringida. Y último, asegurar que usan la ropa correcta, la ropa protectiva correcta, y también los respiradores correctos. Okay, supervision is next. A knowledgeable person has to supervise and oversee any workers that are inside the restricted area and make sure the safety rules are followed. And make sure only persons that are trained enter the restricted area. And also record the name and hour at a time of people that enter and leave the restricted area. And lastly, make sure that everyone is using the correct protective equipment and correct respirators. Okay, la próxima es la protección respiratoria. Se requiere a todo el tiempo cuando están dentro de las áreas restringidas. Y hay dos diferentes tipos que se usan. En áreas encerradas se usa respiradores elastométricos, que significa que están hechos de hule o de goma y no de papel. O respiradores motorizados. Son respiradores que tienen una batería y un ventilador para hacer más fácil respirar y más cómodo. El aire libre se puede usar un respirador N95 o uno de mejor protección como los de hule o los motorizados. Y aquí tengo foto de los respiradores que se usan en áreas encerradas. Y los primeros dos son de hule y hacen mejor sello que esos en el N95, dan mejor protección que en el N95. Y son apretados, no se puede usar con barba porque interfiere con el sello de cara como la máscara y no puede entrar en el se puede usar con barba. Pero el tercero es que tiene motorizado, que parece una capucha. Eso sí se puede usar con barba porque no es apretado y también es mucho más cómodo porque tiene un ventilador en la batería que sopla aire y es más fácil de respirar porque tiene el motor pequeño que le ayuda a respirar. Es mucho más fácil ese que parece capucha. Y hay una excepción, para áreas encerradas se permite usar un N95, esta buena foto de un N95. Si el empleador puede mostrar con evidencia objetiva que necesita mejores respiradores para proteger los trabajadores y el departamento de salud puede dar a los patrones con ese, mostrando que califican por esa excepción. Y afuera se usa un N95 o también cualquier de los otros respiradores mejores también se puede usar. Oh, I forgot to do English. Where does that fast? The other system. Because I sorry about that for entering English. So respiratory protection is required in restricted areas and enclosed areas. Elastomeric respirators are required, and elastomeric means they kind of rubbery type respirators, or powered air purifying respirators, which are respirators that have a battery or a little fan and motor in them. And outdoors, an N95 or a better respirator can be used. And here we have a picture of the first two are elastomeric or rubber respirators. And these are tight-fitting respirators, and they can use via the beard right now intermits the skin. And the third respirator looks like a hood that's loose-fitting, can be used with the beard. Has a little motor, fan, and battery. It's much more comfortable because it flows air across your face, and it's easier to breathe. So those are respirators that are usually required indoors, but there's an exception.
in indoor areas, there's an exception. You can use N95 where the employer demonstrates with objective evidence that a better respirator is not needed for the protection. And performing dogs can help employers with that, showing that they need that exception. And then outdoors, an N95 or one of those better respirators I showed earlier to be used. Okay, descontaminación. Los empleadores tienen que asegurarse de que los trabajadores se descontaminan antes de salir de las áreas restringidas. Y también la ropa y el equipo contaminados se descontaminarán o se desencharán. Y también patrones tienen que proveer vestuarios y duchas para los drones. Okay, decontamination, the employer has to make sure that employees decon before leaving restricted areas. Also, they need to protect their food and equipment that's contaminated is decolored or thrown away. And also provide change rooms and showers for work. Servicios médicos. Los empleadores deben tener un plan o un programa de servicios médicos para los empleados que ingresen a áreas restringidas. Y se puede usar el Departamento de Salud Local donde han planeado para ayudarle con eso está disponible. Y los empleadores deben consultar con un médico, otro profesional de la salud con conocimiento sobre las enfermedades de los animales y los peligros, químicos peligrosos que están trabajando. Y se puede escanear eso y tenemos como unas copias, entonces puedes escanearlos con tu teléfono cuando sacas una copia de papel. Okay, we have much more information on this virtual and this web page. You can scan. We have paper copies in the back, so you can scan them with your phone. And there's a web page with detailed information on virtual. And this is another web page. It just describes. Oh, why is there español primero? Disculpe. También tenemos una página de la ley de cabo de blush. Esta página de web explica esa ley en más detalles, más fácil de entender, tal vez. También puedes escanear el teléfono en el papel. Okay, we also have another web page on this regulation that I've been talking about, protecting workers from zoonotic aerosol trends as well as diseases. And you can scan this on a paper copy we have in back. Y también tenemos un plan modelo, entonces dice que el patrón tiene un plan estricto. Tenemos con un plan de modelo que el patrón puede llenarlo para usarlo en su trabajo, para hacerlo más específico. Entonces también hay otro guía para ese plan modelo. We also have a model plan of and a written procedures required for this